Doctor Meyer, muchas gracias por recibir a Capital 21 en su casa. No tiene que darlas, gracias por su interés. Pues un gusto como siempre charlar con usted. En esta ocasión, el día de hoy, pues sobre la primera acción que deberá de emprender el próximo gobierno. Estamos a pocos días de que rinda protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Muchos son los pendientes que va a tener que resolver, pero de acuerdo a su opinión, doctor, ¿cuál es el primero? No podría yo, honestamente, poner la lista en orden. Son muchos que va a tener que atender de inmediato, pero hay uno que, de acuerdo a la opinión pública, no de acuerdo a Andrés Manuel, sino a la opinión pública, debe de enfocar la energía personal y de la parte de su gobierno que estará siendo la responsable, que es la de la seguridad y la violencia. Así nos lo dicen las encuestas. Uno puede decir, se equivocan, hay otros de más fondo, podría ser el tema de la estructura social, la economía, etcétera, pero ese es el que en la superficie nos afecta a todos, independientemente de la clase social, y yo diría casi independientemente del sitio donde nos encontremos. Digo casi porque hay zonas en México en donde la seguridad no es problema. Bueno, entonces Andrés Manuel va a tener que hacerle frente a ese tema, y él dijo que se va a hacer responsable personalmente del tema. En otros, en el tema económico, en el tema de Hacienda, bueno, pues tiene a su personal ahí. Lo que se está preguntando ahora una buena parte de la ciudadanía es hasta qué punto Andrés Manuel va a poder cumplir con sus promesas. Y tenemos, por ejemplo, que no está desligado de la parte de seguridad, la idea de que los jóvenes tienen que poder seguir estudiando y que las universidades tienen que ser más y más abiertas a ese montón de jóvenes mexicanos que tuvieron una mala preparación en la primaria, secundaria y preparatoria, y que los exámenes de las universidades hoy no los dejarían entrar, o no tienen ni siquiera los recursos para poder permanecer en una universidad. Andrés Manuel dice, tienen que entrar. Genera con esto oportunidades de desarrollo en la población, y entonces ya no se ven con la necesidad de delinquir para poder llevar el sustento a casa. Esa es la teoría. Ahora, para que eso dé resultado, yo creo que va a ser más allá del sexenio de Andrés Manuel. Pero se sentarán las bases, ese tendría que ser el trabajo. Se sentarán las bases, pero lo que se está esperando son las cifras de la violencia. Se está esperando que de un año a otro bajen. Entonces, hay partes de esta política que van a tomar mucho tiempo, que sería injusto e insensato pedir una respuesta que resuelva el problema en 1, 2, 3 años. Doctor, bueno, pues entonces este tendría que ser el primer paso a seguir una vez que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta, de acuerdo a la preocupación de la población. Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando rinda protesta, de acuerdo a su opinión, ¿cuál debería ser el primer de muchos problemas que debe de atender en también la capital? ese. ¿También la seguridad? Porque la percepción en la Ciudad de México es que por un tiempo se mantuvo como una isla, teniendo al Estado de México y teniendo al Estado de Morelos y Michoacán rodeándolo, y Puebla ahora con el huachicoleo. Entonces, estados donde el crimen organizado se mostró con mucha fuerza, y se suponía que la capital estaba protegida, que había un escudo. Estaba blindada, que había una policía y unos servicios de seguridad. Bueno, el punto es que ahora vemos cómo ha ido subiendo también las acciones del crimen organizado en la Ciudad de México. Así que ahí tiene ella también un problema que le pide a gritos una solución que se vea rápida, que se sienta, devolver la confianza. Pero hay otros problemas también que se va a enfrentar, o debería enfrentarse Claudia Sheinbaum, que son de mucho fondo, y es la urbanización. ¿Sí?
En este último sexenio y gobierno de la Ciudad de México, realmente el uso del suelo para especular, para hacer grandes edificaciones en función de los intereses de estos constructores, no en función de los intereses de la ciudad o del conjunto de ciudadanos. Intereses económicos privados. Pero muy privados y muy económicos, y lo público se abandonó. Ahí tiene ella un área de reto y de oportunidad. ¿Cómo restaurar, cómo restablecer las relaciones entre población y autoridades y sobre todo trabajar de manera conjunta? Este también es un reto para nuestros futuros gobernantes. ¿Cómo restablecerla? Con eficacia, con eficacia. Muchas gracias, doctor Meyer, por recibirnos, por recibir a Capital 21, por charlar con nosotros.